Bueno, partimos, ¿no es cierto?, de la base de que la ciudad de Puerto Natales se funda el 31 de mayo de 1911, pero el contexto que había en la ciudad es un territorio dedicado a la ganadería, principalmente desde 1893-94, cuando se inicia todo lo que es el proceso del poblamiento pionero y colonizador. En el año 1905 sucede algo que cuando uno lo lee, la historia de Puerto Natales le parece sorprendente, y se rematan todos estos territorios, desde Baguales hasta Río Tranquilo, alrededor de 300.000 hectáreas. Y con esas 300.000 hectáreas, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego suma 3 billones de hectáreas en todo el territorio de Magallanes. Se crea, ¿no es cierto?, a poco andar lo que es la estancia Cerro Castillo, Cerro Guido. Entre 1913 y 1915 se construye el frigorífico Bories. Y ahí comienza la historia, podríamos decir, del poblamiento formal de lo que es Última Esperanza y su capital, Puerto Natales. Hay que recordar además que en el Chile de aquella época no existían todo lo que era la regulación de los horarios de trabajo, las leyes sociales, esas son posteriores a la década de 1920, de tal manera que el elemento obrero constantemente se veía afectado. ¿De dónde sale la masa de trabajadores? Traídos mayoritariamente desde Chiloé. Es decir, en el mes de octubre, un barco de Brown y Blanchard pasaba por los puertos de Chiloé y reclutaba o echaba arriba de los barcos todo este cargamento humano formado por personas que iban a venir a trabajar en las diferentes labores, podríamos decir, primarias de lo que es la producción de Última Esperanza. Y los otros trabajadores, los trabajadores industriales, eran pasados a recoger en Coronel y en Talcahuano y en Coronel por los barcos de Brown y Blanchard, toda la gente que se dedicaba al mantenimiento eléctrico, al mantenimiento mecánico, a todas las plantas que producían hielo, etcétera, etcétera, trabajos más especializados. Pero los trabajadores básicos venían desde Chiloé. Ahí se juntaba una masa crítica más o menos de 700 personas más en este poblado pequeño que debe haber tenido unos 400 habitantes, 500 habitantes. Llegaba esta masa de gente, ¿ya? Y el gran problema era dónde alojarla, dónde alimentarla y, lo más importante, llegaban hombres solos. Por eso el crecimiento tan lento de Puerto Natales respecto a Punta Arenas. La explotadora no traía familia, traía hombres solos. Bueno, recordémonos que está todo este malestar porque los fletes eran caros, porque las viviendas eran caras, porque la mercadería era cara. Estaba todo este malestar en la gente que estaba trabajando acá. Y un hecho casual, un hecho mínimo como un letrero que quedó mal pintado y que fue rechazado por uno de los administradores de la sociedad explotadora, ¿ya? Y dentro de esos pintores había uno de los principales dirigentes sindicales de la época, de la Federación Obrera de Magallanes, acá en Puerto Natales, ¿ya? Trajo como consecuencia un alegato y posteriormente la expulsión de dichos trabajadores de sus lugares de trabajo. Y finalmente se produce ya este gran enfrentamiento el 23 de enero, que parte, ¿no es cierto?, en Bories, en el frigorífico, y que finalmente se desencadena y terminan los hechos aquí en Puerto Natales. Entonces los primeros hechos se desencadenan en Bories, en el frigorífico, principalmente ahí en el sector
antigua tonelería, donde era la fábrica de los toneles, de los barriles en los cuales se envasaban algunos productos, y ahí ya se produce un primer enfrentamiento entre los trabajadores, ¿no es cierto?, y en este caso la molestia de parte de la empresa, de la explotadora, que eran en cierto sentido defendido por el cuartel policial que estaba instalado ahí en el frigorífico. Pero si pudiéramos ir a la entrada del frigorífico Borio, donde está este hotel ahí en Borio, nos daríamos cuenta que hay una especie de portería por donde la gente ingresaba al frigorífico y era controlada y marcada sus horarios de trabajo. Y ahí en esa portería se produjo el primer intercambio muy duro entre los dirigentes de la federación con los administradores británicos, los administradores ingleses del frigorífico. Entonces se produce este primer enfrentamiento. Hay que recordar aquí que el elemento obrero carecía mayoritariamente de armas para defenderse. Por eso que de aquí nace un poco esto que relata además también don Ramón Arriagada en su libro La rebelión de los tirapiedras. Efectivamente, claro, el capital se defendía con las armas, ¿no es cierto?, de los elementos policiales, y el elemento obrero, trabajador, no tenía otras cosas para defenderse que no fueran piedras. Eso trae como consecuencia que antes de la entrada del frigorífico había un retén de carabineros, y los carabineros, ya al ver que venía una masa enfurecida de personas, porque no solamente venían los dirigentes de la Federación Obrera, sino que también venían, fíjate, los obreros que estaban construyendo el frigorífico Natales. Los obreros que estaban trabajando ahí supieron que en Borio había problemas y que habían muerto dirigentes de la Federación Obrera, y partieron por la calle Pedro Montt, ¿ya?, hacia el frigorífico para ir a acompañar, ir a solidarizar con los compañeros de trabajo que estaban allá, de los cuales se decía que habían muerto varios porque se había producido un tiroteo de consideraciones. Y estos obreros que venían del frigorífico Natales, en su paso, ¿ya?, asaltan la subdelegación de Puerto Natales, como hoy día podríamos decir, asaltan la gobernación, más allá asaltan la cárcel y los organismos dedicados al juzgamiento de las personas, y llegan ahí a Filippi con Pedro Montt, donde están los almacenes Brown y Blanchard. Fíjate que la mala suerte que en el camino hubiesen estado los almacenes Brown y Blanchard, porque los quemaron. Es decir, expresaron su odio por el alto precio de los fletes, por lo difícil que era viajar, por los altos precios, y destruyen ahí en Filippi con Pedro Montt, ahí donde está en estos momentos el muelle viejo, ¿no es cierto? Ahí, en esa orilla, están los almacenes Brown y Blanchard, el Banco de Magallanes y un taller mecánico. Esas tres cosas descerrajan las puertas, sacan todo el armamento que había dentro y le prendieron fuego a los almacenes Brown y Blanchard. Mucha gente antigua de Natales, hasta hace un par de años, que todavía vivían, recordaban muy bien lo que ello había significado. O sea, piensa tú, en una ciudad, en un pueblo pequeñito, que se produzca un hecho de esta magnitud, por supuesto que no dejaba indiferente a nadie. Además hay que recordar que gran parte de la población de Natales estaba de una u otra manera relacionada a lo que ocurría con el frigorífico. Siguieron hacia el frigorífico Borio, perdona que sea detallista en esto, pero ahí donde está el río Natales, donde hay un chorrillo ahora, ese era un río grande, de bastante caudal, y ahí al lado está el retén de carabineros, y empiezan a balear el retén de carabineros. Podríamos decir, era toda una batahola que se estaba dando ahí, y la gente miraba desde arriba. Si tú
si tú te ubicas ahí en la Petrobras hacia arriba, hay una especie de yo diría que es una terraza, ¿no? Y de ahí miraba lo que estaba sucediendo abajo. Y ahí siguieron hacia el frigorífico Boris, previo a balear el retén de carabineros que está defendido por 5 carabineros, uno de los cuales, Efraín Riquelme, muere ahí baleado. Pero al mismo tiempo ahí también mueren 3 obreros que recibieron las descargas de balas que venían desde el retén de carabineros. Bueno, toda esta bataola sigue podríamos decir, en Puerto Boris. En Puerto Boris mueren los 3 principales dirigentes de la Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Y total 6 muertos por el lado de los obreros, pero también 4 muertos por el lado de los carabineros. En Boris son asesinados, pero en forma muy violenta, 3 carabineros, ¿ya? Y acá una de las cosas que vale la pena mencionar en este hecho, el rol fundamental y de gran importancia que cumple la Cruz Roja de Puerto Natales, la Cruz Roja de Hombres de Puerto Natales, que había sido fundada en abril de 1916, ¿ya? Como esta institución de servicio, de atención sanitaria en la época en que Natales no tenía hospital. Entonces, el rol que ellos juegan como institución, encabezada, ¿no es cierto?, por don José Iglesias, por José Domanch, por Julio Til y otros, es de tratar de calmar un poco los ánimos, de apaciguar y de un poco tomar el control también de la situación, ¿ya? Y eso evita que se produzca un mayor derrame de sangre dentro del pueblo en este enfrentamiento. Termina esto un 23 de enero de 1919, día jueves, pero el día domingo entra desde la parte sur de Puerto Natales por el mar, no sé, por el lado del Dumestre, entra un barco, ¿ya?, donde viene fuerza militar ya militar con la orden de aplacar todo y parar todo tipo de sublevación, ¿ya? Una vez que ocurren estos hechos, vuelvo a decir, se apaciguan un poco los ánimos, ¿no es cierto? Producto de esto después viene un largo proceso judicial que está muy bien relatado en el libro La rebelión de los tirapiedras de Ramón Arregada, donde él tiene acceso, por ejemplo, a los expedientes y narra y relata, ¿no es cierto?, en detalle las causas que se siguieron, cómo fueron juzgados algunos, cómo otros fueron finalmente dejados libres. En febrero, estamos hablando del 23 de enero, en febrero, por ahí por el 5 de febrero llega un barco, ¿ya?, de propiedad de Brown y Machar, y arriba viene un juez con vigilancia policial a detener a todos los sospechosos. Empieza a haber toda una situación de acusaciones, de denuncia, de soplonaje, pero horrible, y al final se llevan 19 detenidos en ese barco, a Punta Arenas. Llegan 19 más 10 natalinos que ya estaban en Punta Arenas porque habían sido llevados porque tenían heridas de bala, y esos son sometidos a proceso. Ese proceso dura hasta el año 1924, en que son liberados todos sin ningún cargo, ¿te fijas tú? Sin ningún cargo, nada. ¿Por qué? Porque los dirigentes o estaban muertos o habían escapado a Puerto Natal, es decir, la gente que se llevaron era gente de segundo nivel, sin ningún tipo de categoría. En 1919 se producen los hechos de Puerto Natales. Aquí podríamos decir, se prende la chispa de la hoguera patagónica. Es decir, este movimiento en Natales es un movimiento, podríamos decir, que va a estar
importantes instancias en lo que es el desarrollo del movimiento obrero en la Patagonia. Fíjate, en la Patagonia. O sea, de partida yo señalo que este es el gran hecho histórico que ocurre en Puerto Natales en todos los años que tenemos como pueblo primero y como ciudad después. Cuando se estudia el movimiento sindical en Chile, hay personas como Sergio Grés y otros que se han dedicado a estudiar el movimiento sindicalista chileno, sin duda, tal como se habla de la matanza de los obreros en Santa María en 1907, los hechos de Natales y Boris están consignados también como un hecho histórico de principal y de gran relevancia e importancia, y te digo, dentro de la historia del sindicalismo, dentro del sindicalismo chileno. Yo vuelvo a insistir, los pueblos tienen que conocer su historia. Si no conocen su historia, van a repetir los mismos errores del pasado. ¿Ah? Esa sería, podríamos decir, la enseñanza final. Porque todo pueblo que no conoce su historia no tiene conciencia de lo que fue. Y el que no tiene conciencia de lo que fue no sabe hacia dónde va.